En esta hora los saludo, hermanas y hermanos, en el nombre del Señor, y los invito a adorar a nuestro Dios Todopoderoso con la alabanza número 1. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz. Tu presencia te pedimos, nuestro Padre, nuestro Dios. Ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación. En nosotros haz morada, vive nuestro corazón. Eres tú, Jesús benigno, eres infinito amor. Óyenos, te suplicamos, ven, bendícenos, Señor. Ven, Espíritu divino, Dios, tu precioso don. Dios consolador inspira paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti, y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. Los invito a glorificar a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, ahora los invito a la primera oración, orando por todos los enfermos, por las peticiones que han llegado, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda responderlas conforme a su voluntad, orando por el hogar de nuestro pastor, orando por cada hogar, cada necesidad que hay en cada hogar, orando por los hospitales, ¿no es cierto? El Señor tenga misericordia de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el mundo entero, ¿no es cierto? El Señor nos ayude, el Señor nos dé fortaleza, nos aumente la fe, porque sabemos que Él está con nosotros. Los invito a orar, hermano. Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, mi alma le alaba, mi corazón le bendice, mi amado Salvador Jesucristo. Le damos gracias, Señor, en esta hora, Padre mío, porque podemos estar en su presencia, podemos estar en su amor, Jesús del cielo, de la tierra. Ayúdenos, Padre, cada día para poder seguir adelante, mi amado Salvador Jesucristo, porque a usted le pertenecemos, nuestro amado Dios Todopoderoso. Le presentamos, Padre mío, Señor, cada hogar de sus hijos, Señor. Usted conoce la necesidad, Señor, que hay en cada hogar, en cada familia, Padre mío.
sea usted respondiendo conforme su voluntad, Padre mío. Mire nuestro pastor, guarde su hogar, Padre querido, Dios del cielo, de la tierra. Guarde su familia, Señor mío, Dios maravilloso. Cada día dele esa sabiduría de lo alto, Señor, a su siervo. Dele fuerza espiritual, Señor. Ayúdelo, Padre mío, Dios maravilloso. Así también, Señor, le clamamos por todos los pastores, Señor mío, Dios maravilloso. Que usted los ayude, que usted les dé la fuerza de lo alto, la bendición, Señor. Y ellos puedan seguir adelante, Padre amado, con este trabajo que usted les ha encomendado, Señor. Mire los hospitales, Padre mío. Mire, Señor amado, cuántos hijos suyos quizás hay en aquellos lugares, Señor mío, Dios del cielo. Pero sé que usted, Señor, tiene poder para levantarlos, Señor amado. Mire, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, bendito Padre, cuánta necesidad hay en el mundo entero, Padre mío, que puedan mirarle a usted por sobre todas las cosas, Señor mío, porque usted es el que va adelante. Usted tiene poder sobre toda enfermedad, Señor, sobre toda necesidad, Padre mío, Dios maravilloso. Ayúdenos, Padre querido, a seguir adelante. Guarde nuestro Chile, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra también, Señor amado. Ordene todas las cosas, Señor mío, Dios del cielo, conforme su voluntad, Padre querido. Oh Dios bendito, ahora le pedimos, Padre, que usted, Señor mío, nos permita levantarnos de esta oración en la bendición que viene de su trono, la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito, hermana, a la lectura de la palabra, que la vamos a tener en Tito capítulo 2, del versículo 1 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Exhorta, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Los invito, hermanos, a orar por la palabra. Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, estamos delante de su presencia, Señor mío. Oh Dios del cielo, maravilloso, que su palabra ha sido leída en esta hora, Padre mío. Oh bendito Padre, nada traigo, Señor, porque esta palabra es suya, mi Señor mío. Esta palabra, Padre, que lava, limpia, Señor mío, al hombre, a la mujer, Padre querido.
Señor, usted sea, Señor, sanando, limpiando por su palabra, su poder, Señor mío, se manifieste, Padre, al estar leyendo su palabra, Señor amado, en esta hora. Sea usted, Señor, hablándonos a nosotros, Señor, que necesitamos tanto de usted, Padre mío. Ayúdenos, bendíganos, Señor, por su palabra. Sea usted entregando, Señor, lo que quiere entregar en esta tarde, Señor, porque por su palabra usted nos va preparando, Señor, para ese día final, Padre mío. Usted por su palabra quiere que nos limpiemos, Señor, que cada día nos vayamos santificando, Padre mío, porque usted viene a buscar un pueblo limpio, Señor, un pueblo, Señor, agradable delante de su presencia, Padre mío. Oh Dios del cielo, de la tierra, Cristo amado, llévese todo pensamiento ajeno, todo problema, toda dificultad, Padre mío, lléveselo, Señor, y podamos estar atentos a este mensaje que usted nos tiene en esta hora, bendito Padre. Amén, Señor mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Primeramente, hermanos, le doy gracias en esta hora a mi Señor, porque Él es cada día con nosotros. Yo le doy gracias a mi Dios porque nunca nos ha dejado. Sé, hermanos, que el Señor ha estado en cada hogar de sus hijos, en todo momento, en momentos alegres, en momentos tristes. Siempre está el Señor ayudándonos. Yo le doy gracias al Señor, mi hermana, porque Él me ha dado la fuerza, la fortaleza, también para estar con 3 pequeños que en estos momentos están a cargo de nosotros con mi esposo, pero he visto su protección, he visto su fortaleza, al verlos, ¿no es cierto?, cuando en la noche los puedo ver que ya van a descansar, los puedo ver sanitos, contentos, y eso, mi Dios, lo hace usted, mi Señor, y sé que en cada hogar usted cuida a los niños, cuida las necesidades de cada hogar, nos da el pan, nos da el vestuario, nos da un techo, nos da un lugar donde podamos descansar, y todo viene de su mano. Como a no agradecerle, yo le agradezco a mi Dios por todo aquello, por darme la vida, por darme la salud, por darme la fortaleza que cada día necesito, cada mañana levantarme, verme que estoy bien, que tengo fuerza, que estoy sana, y eso se lo debo a mi Señor, y sé que en cada hogar el Señor también está dando lo mismo. Por eso que le amamos, lo adoramos y le pedimos a Él que nos ayude a seguir adelante. Esa sería, ¿no es cierto?, la gracia que yo puedo darle a mi Dios, y que Él cada día me haga más firme y cada día yo pueda ir confiando más en mi Dios, que es lo único que nosotros debemos tener en nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque Él es el que nos sustenta en todo. Vamos a pasar a su palabra, ¿cierto? Dice enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no es cierto? Que siempre nuestras conversaciones, ¿no es cierto?, sean así, podamos hablar, ¿no es cierto?, con lo que está de acuerdo con el Señor. Y que el Señor, ¿no es cierto?, nos ayude, porque muchas veces este mundo quiere envolverlo, ¿no es cierto?, en tantas cosas que vemos, pero el Señor nos ayude, que en nuestros labios siempre esté la palabra de Él, que es la que nos ayuda a caminar, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿no es cierto?, que así el Señor nos quiere a todos, que seamos, ¿no es cierto?, serios. No quiere decir que no nos vamos a reír, también en el Señor nos gozamos, en el Señor nos reímos, ¿no es cierto?, pero también el Señor dice que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de qué nos estamos riendo, qué están mirando nuestros ojos, qué están escuchando nuestros oídos, ¿no es cierto?, porque Él quiere que solamente, ¿no es cierto?, podamos alimentarnos de su palabra, porque es la que nos ayuda a caminar, ¿no es cierto? Y dice el Señor también que tenemos que ser prudentes en todo, saber escuchar, ¿no es cierto?, saber, ¿no es cierto?, tener paciencia, y saber llevar las cosas en la fe del Señor, porque Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos esa fe en Él, y todo lo que nosotros hagamos se lo consultemos a nuestro Dios, porque Él es el que nos enseña a caminar cada día. Dice, las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte,
¿no es cierto? El Señor quiere que nosotros seamos hijas, ¿no es cierto?, y que estemos conforme a su voluntad. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿no es cierto? El Señor nos ayude a frenar nuestros labios, ¿no es cierto? El Señor nos ayude también, ¿no es cierto?, cada día a saber llevar nuestro hogar adelante, a saber llevar también alguna conversación que nosotros podamos tener con alguien, porque no todo el tiempo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con hijos de Dios, también nos encontramos con personas que no conocen a Dios o que no quieren aceptarlo y vemos que sus palabras son otras, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hablar como el Señor quiere, ¿no es cierto?, que nosotros nos comportemos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿No es cierto que el Señor quiere que nosotros le enseñemos especialmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no es cierto? Que la mayoría ya tenemos hijas que están, ¿no es cierto?, se han casado, y vemos que en todos nosotros igual, en cada matrimonio vienen dificultades, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que nosotros le enseñemos a nuestras hijas y con quien nos encontremos, que ¿no es cierto?, tenemos que tener paciencia. Hoy esa paciencia no se ve como se veía antes. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos ayuda a nosotros a poder saber, ¿no es cierto?, darle una buena respuesta a nuestros hijos, a los jóvenes, quizás matrimonios de la iglesia, matrimonios jóvenes, porque también pasó eso con nosotros. Nosotros, ¿no es cierto?, en el caso mío, yo también venía del mundo y hubieron ancianas que se acercaron, ¿no es cierto?, y que un día muchas veces hablaban conmigo y quizás me decían: hermana Eliana, como usted está, no está bien, tiene que hacerlo como la palabra de Dios lo dice, y eso nos sirve. Quizás en el momento, ¿no es cierto?, a veces las cosas duelen porque nosotros que muchas veces venimos de afuera, pensamos que lo que nos han enseñado o hemos aprendido es lo más correcto, pero cuando llegamos al Señor ya no es lo más correcto. Entonces ahí están esas ancianas que también nos enseña el Señor a nosotros y nos ayude, que nosotros también podamos dar esa enseñanza, ¿no es cierto?, a aquella juventud. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, ¿no es cierto? Tenemos que ser prudentes, castas, cuidadosas de nuestros hogares, ¿no es cierto? Y no tan solo cuidadosas en que el hogar esté limpio. También he podido aprender, ¿no es cierto?, en el transcurso de esta vida, que también tengo que preocuparme de orar en mi hogar, para que no entre nada que no sea, ¿no es cierto?, desagradable a Dios. También tengo que preocuparme de lo que es espiritual, ¿no es cierto?, porque nosotros también podemos limpiar nuestro hogar espiritualmente, no tan solo, ¿no es cierto?, quizás con una escoba, ¿no es cierto?, sacudiendo, pero también nosotros espiritualmente clamándole a Dios que Él proteja nuestros hogares. Es la forma también, ¿no es cierto?, de agradar a nuestro Dios. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no es cierto? Sujeta a nuestros maridos. Como recuerdo, ¿no es cierto?, que también cuando nos enseñaban aquellas ancianas que decían cómo sujeta a sus maridos. O sea, nosotros el día que nos casamos no podemos andar de casa en casa, porque en el caso mío, que yo nunca he trabajado afuera, yo ¿qué tenía que hacer? Esperar a mi esposo con las cosas hechas. Y que él no viera, ¿no es cierto?, cuando él llegara, que me encontrara donde la vecina, que me encontrara en otro lugar, porque yo ya me había casado y yo tenía que estar en mi hogar. Ahí donde el Señor, ¿no es cierto?, quería que yo estuviera. Para que también cuando el esposo llegue, encuentre todas las cosas, ¿no es cierto?, porque él se va a trabajar. ¿Y él se va a trabajar para qué? Para traerlo a nosotros el sustento, para traer lo que necesitamos en el hogar. Entonces él tampoco puede encargarse del hogar, y del hogar tenemos que encargarnos nosotros. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no es cierto? Enseñarle a los jóvenes a que sean respetuosos, enseñarle a los hijos, ¿no es cierto?, a que sean respetuosos, especialmente con los ancianos, ¿no es cierto?, a respetar muchas veces también al pastor, a respetar, ¿no es cierto?, a la hermandad de la iglesia, a respetar a los vecinos, a saber saludar, no porque la gente, ¿no es cierto?, esté avanzada en edad, ellos van a llegar y pasar y los van a pasar a llevar, no, porque tiene que haber un respeto hacia ellos, y eso también tenemos que enseñárselo nosotros. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El Señor nos ayude, porque nosotros podemos enseñar muchas
cosas, pero si nosotros no lo estamos haciendo, aún dice que le podemos enseñar a una persona, pero al no hacerlo nosotros, podemos retroceder a 2 o a 3 personas, o sea, es más fuerte. ¿Por qué? Porque siempre dicen, al Hijo de Dios se le está criticando, cualquier cosita que haga, se le critica. Por eso que tenemos que cuidarlo. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a saber comportarlo en todo lugar. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros saberlos comportar. ¿Por qué? Porque así el enemigo no tiene nada que decir de nosotros, ¿no es cierto? Porque sabemos que cuando Él habla de nosotros, ¿quién sufre? Nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, porque Él nos está acusando constantemente y nos está diciendo, mira cómo son tus hijas, mira, claro, tú no la ves, está aquí en la iglesia, pero tú sabes cómo es en el hogar. El Señor nos ayude. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿No es cierto? Tenemos que enseñarles también que se sujeten a las autoridades. Y también, ¿no es cierto?, se sujeten en sus trabajos. Porque no porque sean cristianos, piensen que se les puede dar todo lo que ellos quieran. Todo lo contrario, dice que el cristiano debe trabajar con más honradez todavía, hacer las cosas bien. No solamente, como se escucha siempre, cuando está la persona ahí, trabajar y después no hacerlo. El cristiano debe hacerlo porque sabemos que Dios nos está mirando. También a respetar las autoridades, ¿no es cierto?, en la iglesia. Porque nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, un siervo quien tendrá que dar un día cuenta de nosotros, pero nosotros tenemos que respetarle. Nosotros tenemos que respetar también, ¿no es cierto?, a los profesores de cada clase, toda la orden que Dios tiene en la iglesia que ha dado. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que enseñarle a nuestros hijos que se tiene que respetar, muy especialmente en la casa de Dios, ¿cierto?, que ellos tengan que, desde niños, saber que es un respeto que hay que tener. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si nosotros nos portamos bien, si nosotros hacemos las cosas bien, el único que se va a sentir contento es nuestro Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque esta salvación es para todos, no es para uno. Dios entregó y dio su vida por toda la humanidad, ¿cierto? Y enseñarle a nuestros pequeños desde chiquititos. Y también quizás nosotros, ¿no es cierto?, las madres, a veces nos toca doble tarea, pero hacerla con agrado. Porque como me ha tocado a mí, yo sé que le ha tocado a muchas hermanas. Y no tomarlo como un peso, tomarlo como una bendición de Dios. Porque al ver, ¿no es cierto?, que con la ayuda del Señor y por las enseñanzas que me dieron las ancianas, uno en sí las va aprendiendo dentro de una clase de mujeres, ¿no es cierto?, y también en las reuniones, pude enseñar a mis hijos, y sé, y tengo esa seguridad, ¿no es cierto?, que dice que cuando grandes no se apartarán. Cuando grande, aunque ellos anden donde quizás salgan un poco hacia afuera, pero va a estar el temor de ellos. Y saben ellos que en el momento de la necesidad hay un Dios. A quien ellos cuando niños le adoraron, donde ellos doblaron las rodillas a la orilla de su cama antes de acostarse, donde ellos antes de dar una prueba, ¿no es cierto?, les enseñamos que tenían que orar, que tenían que clamar, que tenían que pedirle a Dios la sabiduría. No se van a olvidar de eso. Porque nosotros como madres seguimos recordando, ¿no es cierto?, el día que están trabajando, que ellos tienen que agradecerle a Dios lo que ellos tienen. Entonces, nunca se van a apartar. Quizás, ¿no es cierto?, vemos que los jóvenes muchas veces quieren hacer cosas que nunca se les enseñó, pero luego con las oraciones de nosotros, ellos van a volver a sus caminos. Porque la palabra lo dice, porque Dios no se va a mentir a sí mismo. Él dice, ¿no es cierto?, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Y si nosotros creemos firmemente, el Señor va a hacer la obra en todo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Tenemos que vivir, ¿no es cierto?, como Dios quiere, respetando a todos.
respetando desde el más pequeño al más anciano, a todos. Y como decía también, ¿no es cierto?, aquellas que nos ha tocado quizás una doble tarea, hacerla con amor. Si nos ha tocado, como a varias hermanas les toca criar sus nietos por una u otra circunstancia, ¿no es cierto?, el Señor, si nosotros le pedimos, el Señor da la fuerza, hermana, el Señor fortalece, porque una vez piensa que no va a poder, pero cuando uno lo hace en el Señor, cuando uno, ¿no es cierto?, llega la noche y después los mira y uno, ¿no es cierto?, ha terminado la noche igual que con sus hijos, con una oración, con un canto al Señor, con una alabanza, con peticiones a Dios, ¿no es cierto?, y después los ve dormir tranquilitos. ¿Quién hace eso? ¿Quién da esa fuerza? Es el Señor. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que para el Señor no existe edad. Él da la fuerza a quien Él quiere. Él fortalece, ¿no es cierto?, si nosotros se lo pedimos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Salvador Jesucristo. Pero todo lo hacemos porque estamos aguardando, ¿no es cierto?, estamos esperando que Él venga por su pueblo. Por eso nos lleva, hermano, a que nosotros, ¿no es cierto?, estemos constantemente pidiéndole a Dios por nuestra familia, constantemente enseñándole al más pequeño, ¿no es cierto?, para que un día todos alcancemos esta salvación tan grande. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, Él se dio a sí mismo por nosotros. Él dio su sangre, cuántas cosas pasó, le pegaron, lo escupieron, tantas cosas que le hicieron, hasta lo llevaron al madero de la cruz donde lo clavaron, y esa sangre de su costado, esa sangre y agua para hacer una doble curación a quien se arrepiente. Él lo hizo todo por nosotros. También, ¿no es cierto?, Él nos pide que nosotros seamos limpios. Él viene a buscar un pueblo limpio, Él viene a buscar un pueblo lavado, y por eso Él dejó su palabra, para que nosotros los vayamos purificando cada día. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, porque dice que tenemos que, ¿no es cierto?, exhortar, tenemos que hablar, y si nosotros vemos cosas que no son buenas, con el amor de Dios, ¿no es cierto?, poder hacerle entender, ¿no es cierto?, primeramente a nuestra familia, poder hacerle entender si están en un error, porque nosotros solamente vamos a hablar. ¿Quién se va a encargar? Va a ser el Espíritu Santo de Dios de hacer, ¿no es cierto?, esa obra en cada ser. Hermanas, también le quería leer, ¿no es cierto?, en la Biblia de la mujer, algo muy importante, que al estudiar la palabra, ¿no es cierto?, me di cuenta que estas cosas tenemos que tenerlas para que, ¿no es cierto?, Dios nos ayude a nosotros, que dice: ¿cómo embellecer el alma? ¿Por qué? Porque en este tiempo hay mucha gente enferma del alma. Hay mucha gente que tiene mucha tristeza, que tiene dolor. Hermanas, quien realmente uno mira, y uno a veces, quizás si uno lo mira así, mira al hombre o a la mujer, no le va a ver nada. Quizás los va a ver reírse, los va a ver que están bien, pero cuando uno entra a conversar con ellos, cuando uno se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo están, se da cuenta de una tristeza muy grande, y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que orar por esas personas y pedirle que se acerquen a nuestro Dios. Hermana, yo en un momento antes de leerle, me sorprendió mucho cuando mi hija me hablaba de una compañera, en la cual les pido que la lleven en oración. Ella es tanto su dolor de su alma, porque ella dice que un dolor fuerte a su alma, un dolor que nadie lo puede entender, que ella lo podía entender. Le pedía permiso a la mamá para quitarse la vida, que la mamá le diera ese permiso, porque ya era muy fuerte el dolor. Y ahí uno mira que el enemigo está trabajando muy fuerte, porque el enemigo trabaja dentro de nuestra mente, ¿no es cierto?,
Él quiere apagar lo que el Señor tiene en nosotros, ¿no es cierto? Quiere apagar esos buenos pensamientos, quiere apagar esas alegrías, esos gozos, y el Señor nos ayude, porque tampoco nosotros estamos exentos de eso, ¿no es cierto? Porque también quizá ha pasado momentos que de repente nos sentimos un poco afligidos, pero tenemos esa gran garantía que cuando nosotros vamos a Dios, Dios nuevamente viene y renueva las fuerzas, ¿no es cierto? Porque sabemos que Él venció al enemigo. Dice, ¿cómo embellecer el alma? El limpiador de su alma es el perdón. Dice, deberá usarlo todo el tiempo. Apenas vea una impureza, aplíquelo. No se acueste nunca sin haber pedido perdón y sin haber perdonado. El resultado será que en paz se acostará y asimismo dormirá, y su sueño le sustentará. ¿Por qué a veces nosotros, hermanos, cerramos nuestros ojos y despertamos al otro día tranquilitos? Y podemos cerrar nuestros ojos a veces con una preocupación, ¿no es cierto? Y me doy cuenta yo misma, de repente veo, ¿no es cierto?, a los pequeños que se han quejado de alguna dolencia, y le he pedido a Dios y le he dicho, Señor, estoy cansadita, me gustaría tener fuerzas para mañana, y me doy cuenta que el otro día despertamos todos tranquilitos. Y el Señor, ¿qué lo ha hecho? Porque Dios los cuida, porque Dios, pero para eso el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos hacen algo y como que nos duelen, ¿no es cierto? Y quizás muy especialmente cuando son más de nuestra familia, como que de afuera no nos importa. Y ahí donde el Señor nos ayuda a todos a acostarnos, pero ya haber perdonado. Bien, ¿no es cierto? La hidratante de su alma es la oración. Si no hidrata la piel de su rostro, se marchita. Así, si no ora, su alma se reseca. Pero a medida que confía en Dios, el afán y la ansiedad desaparecen y aprende a reposar y esperar en el Señor. Entonces tenemos que perdonar y también orar. Dice, la tonificación de su alma es la alabanza. Cuando alaba a Dios y vuelve a Él sus pensamientos, cuando se olvida de sí misma, sin egoísmo en su corazón, queda libre para que Dios ponga en usted su gozo. Cuando le alabamos, nos olvidamos y nos damos todos cuenta cuando estamos cantando. A veces hasta se manifiesta el Señor en nosotros. A lo mejor les ha pasado a ustedes, hermanas, que de repente uno puede estar muy triste y está alabando a Dios y de repente siente un gozo y ve todo lo que vio recién, lo ve hermoso. Hasta una cuchara que ve que tenía que lavar y está cansada, la ve hermosa. Y la lava contenta, ¿no es cierto? Dice, la nutritiva de su alma es la palabra. Así como en lo físico no puede vivir sin alimento, su alma necesita el alimento de la palabra de Dios. Cuando se alimenta con la palabra, la debilidad y la confusión desaparecen. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso pasa cuando leemos la palabra, ¿no es cierto? Tenemos como defenderlo ante los ataques del enemigo. Porque si nosotros, ¿no es cierto?, conocemos la palabra, sabemos que la sangre de Cristo dice que tiene poder para echar todo aquello, ¿no es cierto?, toda potestad que nos quiera atemorizar. Y que en el nombre de Jesús se va todo lo que nos atemoriza. El protector de su alma es la coraza de la fe. Tenemos que tener fe. Con la fe se protege de las inclemencias de la vida. Mirará por encima de las circunstancias y pasará victoriosa en medio de las pruebas. A través de usted, Dios moverá montañas y alcanzará naciones. Mire que es linda la fe. No tenemos que estar en otro lugar si pedimos por alguien o pedimos que suceda algo en otro lugar, como una petición, ¿no es cierto? Como la petición que ustedes saben que yo tengo de mi hija. No necesito estar allá, pero si yo sigo teniendo esta fe, me dice también la palabra del Señor que puedo mover montañas, ¿no es cierto? El Señor nos ayude, hermana, los invito, ¿no es cierto?, a darle 3 glorias a Dios por su palabra.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los invito a orar por la palabra. Padre mío, Dios del cielo, de la tierra, mi alma le alaba, mi corazón le bendice, mi Señor. Yo le doy gracias, Padre mío, por su palabra, por su mensaje. Padre mío, sé que primeramente, Señor, es para mi vida, como también para la vida de quienes hayan escuchado esta palabra, o quienes, Señor, quizá en otro momento a lo mejor la van a poder escuchar, quizás no pudieron, pero esta palabra, Señor, su palabra, Padre, Señor mío, es bendecida en todo lugar, en todo momento. En el momento que le escuchemos, nuestra vida es bendecida, Padre mío, Dios amado. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a esforzarnos cada día, Señor amado, a confiar en usted, Padre, que todo esto, Señor, pasará cuando usted quiera, Señor, que pase, pero su pueblo, usted dice que nada le va a pasar, Señor mío, Dios del cielo. Ayúdenos a confiar en usted, a tener esa fe, Señor mío, Dios maravilloso, que un día, Señor, nos llegaremos a gozar en su presencia, Padre. Denos, Señor, esa paciencia y ese amor y poder entregar su mensaje, Padre mío, porque el mundo está sediento de usted, Padre amado. Ahora le pedimos, Señor, que usted nos permita levantarnos de esta oración en la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me invito a glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenemos término con la alabanza 17. Amén. 3 pecadores Jesús salvará. Dejad vuestras dudas al trono de gracias. Venir confiado, Jesús salvará. Venir, oh sediento, Jesús salvará. Venir a la fuente, tomar de las aguas, tomar libremente, Jesús salvará. Confiar en su sangre, Jesús salvará. La cruz ha vencido su muerte, en ella la ley ha cumplido, Jesús salvará. Amén. Bueno, hermano, ahora los invito, ¿no es cierto?, a inclinar nuestro rostro porque vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas. Gracias, Padre amado, le damos por poder estar en este momento delante de su presencia, Padre mío. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Ayúdenos, mi Dios, cada día a confiar en usted, Padre amado. Cada día a buscarle, Señor, en oración, en su palabra, Señor. Cada día poder alabarle, Padre, porque usted se merece toda honra y toda gloria, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra. Ayúdenos siempre a perdonar, Señor mío, Dios amado, porque, Padre mío, usted, Señor, nos perdonó primero, Señor. Usted nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, Padre mío, Dios amado. Cada día, Señor, Padre mío, quiere que vayamos caminando conforme su voluntad, Padre mío. Bendiga, Señor, el hogar de nuestro pastor, el hogar de todos sus hijos, Señor, el hogar de cada pastor, Padre mío, Dios del cielo, de la tierra. Guarde a los niños, Señor amado, Dios maravilloso. Envuélvalos en su amor, en su misericordia, en su manto de protección, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.